Hay momentos en la vida donde el silencio duele más que las palabras, donde te rodeas de muchas personas, pero por dentro te sientes completamente solo, donde todos dicen que estarán, pero cuando más los necesitas, desaparecen sin mirar atrás. Y ahí, en medio de esa oscuridad emocional, descubres una verdad que no muchos comprenden. Cuando todos se van, Dios se queda. Quizá ahora mismo estás atravesando un momento difícil. Quizás sientes que nadie te entiende, que todos te han fallado o te han dado la espalda. Y lo peor, que no hay consuelo humano que alivie ese peso en tu corazón. Y sabes que no estás solo en esa sensación, porque hay millones de personas pasando por lo mismo, y esta palabra es justamente para recordarte algo que no podemos olvidar. Dios no se va, Dios no abandona, Dios permanece. Así que si este contenido llega a ti y te toca, si sientes que Dios te habla a través de este mensaje, por favor, dale like, comenta, comparte. Porque eso no solo ayuda a que el video llegue a más personas, también es una manera de decirle a YouTube, este tipo de mensajes valen la pena, este tipo de mensajes deben llegar a quienes no tienen otra forma de escuchar de Dios. Y tú puedes ser ese canal de bendición para alguien más. Y para los que sienten que están solos, que todos se han ido, que no hay nadie que los escuche, quiero invitarte a dejar un comentario con estas palabras: Dios me sostiene. Escribe eso y dilo creyéndolo, porque es verdad, porque es real y porque ese simple acto puede ser el primer paso para que tu fe se encienda otra vez. Parte 1. La soledad no es el final, es el punto de encuentro con Dios. Hay una clase de soledad que no se puede explicar con palabras. Es esa que te invade cuando todos te dan la espalda, cuando te das cuenta de que aquellos que juraban estar siempre contigo ya no contestan el teléfono, no responden tus mensajes o simplemente desaparecen sin dar explicación. Es duro, es confuso y muchas veces injusto, porque tú diste lo mejor de ti, estuviste ahí para ellos, apoyaste, ayudaste, y cuando fuiste tú el que necesitó una mano, lo único que encontraste fue silencio. Y es ahí donde muchas personas se rompen por dentro, porque el abandono tiene una forma muy particular de herir. No lo hace de golpe, lo hace con el tiempo, con la ausencia prolongada, con las preguntas que nadie responde, con las promesas que no se cumplen, con la traición que llega de quienes más amabas. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si yo fui leal, me dejaron solo? ¿Por qué si di amor, me pagaron con distancia? ¿Por qué si nunca fallé, hoy me siento tan vacío? Y te entiendo, porque eso no solo te afecta emocionalmente, también espiritualmente, porque empiezas a creer que si los que veías y tocabas se fueron, entonces quizás también Dios lo hizo. Pero aquí es donde quiero que abras tu corazón y recibas esta verdad con toda tu alma. Cuando todos se van, Dios se queda. No es una frase bonita para levantar el ánimo, no es un consuelo rápido para sentirte mejor un rato. Es una verdad profunda que ha sostenido a miles de hombres y mujeres en toda la historia bíblica. Personas que también fueron abandonadas, traicionadas, dejadas a un lado, pero que al final descubrieron que la soledad humana fue el lugar donde Dios decidió revelarse con más fuerza. ¿Recuerdas a José? Aquel joven que fue vendido por sus propios hermanos, que terminó en una tierra extranjera, lejos de su familia, sin nadie que lo defendiera, sin amigos, sin apoyo, sin red de seguridad humana. Y sin embargo, la Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo 2, Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Te das cuenta? No dice que Dios lo abandonó por la traición de sus hermanos, no dice que lo dejó solo por estar en Egipto, no dice que lo castigó por los errores de otros, dice que Jehová
estaba con José y eso hizo toda la diferencia. Y ahora quiero que tomes un momento para aplicar esto a tu vida. Tal vez tú también fuiste traicionado por alguien de tu sangre. Tal vez te lanzaron a un lugar emocional que no conocías. Y hoy estás navegando en medio de una temporada difícil sin saber por qué. Pero lo que Dios hizo con José, lo puede hacer contigo. Porque su presencia no se va con los que se fueron. Su fidelidad no se quiebra porque otros hayan sido infieles. Su amor no se apaga por la frialdad de otros. Dios sigue estando contigo. Ahora bien, esta parte es muy importante y quiero que lo entiendas sin confusiones. El hecho de que Dios esté contigo no significa que Él apruebe todo lo que haces. No, Dios no está ciego, no está indiferente, no está diciendo haz lo que quieras, que yo igual estoy contigo. Eso no es así. Dios es amor, pero también es verdad. Y Él te acompaña no para que sigas caminando en lo que te destruye, sino para que regreses a su camino, para que aprendas a discernir, para que reconozcas lo que no está bien en ti y lo entregues, porque su presencia no es complicidad, es redención, y su amor no es licencia, es una oportunidad para cambiar. Lo que pasa es que muchos confunden la gracia de Dios con permiso para hacer lo que quieran. Y no, Dios no dijo, sigue mintiendo, sigue odiando, sigue en el pecado que igual te amo. No, Él dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso es hermoso, aunque duela, porque significa que si estás siendo corregido, si estás sintiendo que Dios te está incomodando en ciertas áreas, no es porque te haya dejado, es justamente porque no se ha ido. Está tan cerca que no va a permitir que te destruyas sin intervenir. Está tan presente que va a hablarte fuerte si es necesario, porque el amor verdadero también sabe decir basta. Por eso, cuando todos se van y sientes que estás solo, no es el final, es el punto de encuentro con Dios, el momento donde Él puede hablarte sin distracciones, el lugar donde tu corazón se abre de verdad, el silencio donde su voz resuena más fuerte y sí, muchas veces tendrá que corregirte, mostrarte cosas que no están bien, hacerte ver que algunas decisiones tuyas te llevaron a donde estás, pero no lo hace para condenarte, lo hace para restaurarte. Así que no te equivoques. Si Dios no te ha dejado, no es porque aprueba todo lo que haces, es porque te ama demasiado como para soltarte, y mientras tú aún puedas sentir que Él está ahí, aún hay esperanza. ¿Quieres que continuemos con la parte 2? Parte 2. El Dios que permanece cuando todo cambia. Una de las cosas más duras de aceptar es que las personas cambian, y no siempre para bien. A veces cambian porque maduran, pero otras veces cambian porque se enfrían, porque les conviene, porque su corazón ya no vibra igual con el tuyo, y duele, porque tú los recuerdas como eran antes, cómo te trataban, cómo te cuidaban, cómo hablaban contigo, pero ahora te hablan distinto, si es que te hablan. Ahora te miran con distancia, te responden con frialdad o simplemente te ignoran. Y te preguntas qué hiciste mal, por qué las cosas no son como antes, por qué el cariño se apagó, por qué lo que parecía fuerte hoy se desmoronó sin explicación, y ahí es donde muchos se sienten inseguros. Porque cuando tu estabilidad emocional depende de alguien que puede cambiar en cualquier momento, vives en una constante ansiedad, siempre esperando que no se vaya, que no se aleje, que no se canse de ti. Pero es aquí donde entra una de las verdades más poderosas que debes abrazar con el alma entera. Dios no cambia. Dios no se cansa de ti. Dios no se aleja porque sí. Y lo que Él siente por ti no depende de tu comportamiento perfecto, ni de tu éxito, ni de que estés bien todos los días. Su fidelidad no está anclada a tus logros, está anclada a su naturaleza. Malaquías capítulo 3, versículo 6, lo dice con toda claridad. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto,
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ves? No es porque seas impecable que Él sigue contigo, es porque Él no cambia, es porque su amor es tan firme que aunque tú falles, Él permanece, aunque tú dudes, Él sostiene, aunque tú te vayas, Él se queda esperando tu regreso. Pero otra vez lo digo con todo el amor y toda la verdad. Eso no significa que todo lo que hagas está bien. No significa que tus errores no importan. No, Dios no cambia, pero tú sí necesitas cambiar. Tú sí necesitas volver a su camino. Tú sí necesitas escuchar su voz cuando te llama a dejar lo que no te edifica. Porque su amor es constante, pero su presencia se manifiesta con mayor fuerza en la obediencia. Y aunque Él no se va, tú puedes endurecerte tanto que dejes de sentirlo, no porque se alejó, sino porque tú te alejaste por dentro. Porque empezaste a apagar esa sensibilidad espiritual con hábitos que sabes que no agradan a Dios, con actitudes que te enfrían, con decisiones que te alejan de su voz. Y lo peor de todo es que muchas veces nos damos cuenta. Sabemos que estamos haciendo algo que no está bien. Sentimos esa incomodidad, ese vacío que no se llena, esa desconexión interna. Pero tratamos de justificarlo, diciendo cosas como, bueno, Dios me ama igual, Él me entiende. No, eso no es lo que Dios quiere escuchar de ti. Lo que Él quiere escuchar es, Señor, sé que fallé, pero no quiero seguir igual, quiero cambiar, ayúdame, no me dejes cómodo en mi error, levántame con tu gracia. Porque cuando entiendes que Dios no cambia, lo ves como un refugio, no como una excusa. Lo ves como tu roca firme, no como tu permiso para continuar mal. Y eso lo cambia todo. Mira lo que dice el Salmo capítulo 103, versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no espera que seas perfecto, pero sí espera que seas sincero, que reconozcas que sin Él no puedes, que sin su guía te pierdes, que sin su corrección te estancas, y que aunque todos te hayan fallado, Él no lo hará, pero tú sí debes acercarte con un corazón humilde. Y esto es clave. Cuando todos se van, no te enfoques solo en el dolor de la pérdida. Enfócate en la oportunidad de reencontrarte con Dios, porque muchas veces es en la soledad donde Él te construye más fuerte. Es en el silencio donde Él te enseña a escuchar su voz. Es en la ausencia de otros donde aprendes a valorar su presencia. Sí, es difícil. Nadie quiere ser dejado, nadie quiere estar solo. Pero cuando el hombre te falla, cuando la mujer se va, cuando el amigo traiciona, cuando la familia se enfría, cuando los que decían amarte desaparecen, Dios está allí, esperando que lo mires a Él, no como último recurso, sino como tu primer amor. Y si ahora mismo estás atravesando una temporada donde sientes que todo está cambiando, que los vínculos se debilitan, que la gente ya no es la misma, entonces haz de esta etapa una oportunidad para redescubrir a Dios, para reconstruir tu altar personal, para volver a esa intimidad con Él que tal vez perdiste en medio del ruido de tanta compañía humana. Porque cuando todos se van, Dios no solo se queda, Dios habla, Dios sana, Dios limpia, Dios te devuelve tu propósito, Dios te recuerda quién eres y para qué fuiste llamado. Y eso vale más que cualquier aplauso, que cualquier amistad, que cualquier relación. ¿Seguimos con la parte 3? Parte 3. No confundas el silencio de Dios con ausencia. Una de las luchas más profundas que enfrentamos cuando sentimos que todos nos han dejado es el silencio de Dios. Porque no es solo que te abandonaron los que decían estar contigo, es que además, cuando más necesitas una palabra, cuando más anhelas un consuelo directo del cielo, sientes que Dios también guarda silencio, y eso puede ser desgarrador. Empiezas a pensar cosas como:
¿Acaso hice algo tan mal que ya ni Dios me quiere hablar? ¿Será que me alejé tanto que ya no hay retorno? ¿Será que mi corazón está tan frío que ni siquiera su voz alcanza a tocarme? Y ese silencio empieza a hacer eco en tus pensamientos, te nubla el entendimiento, te desconcentra del propósito y lo peor, empieza a susurrarte mentiras. Sí, porque cuando Dios guarda silencio, el enemigo empieza a gritar y si no estás firme en la fe, puedes terminar creyendo esas voces. Que estás solo, que nadie te quiere, que ni Dios te ve, que tu vida no tiene sentido y todo eso es falso. Pero si estás herido, te cuesta discernir entre la verdad de Dios y la confusión del dolor. Por eso esta parte es tan vital. No confundas el silencio de Dios con su ausencia, porque no es lo mismo. Dios puede estar en silencio, pero sigue presente. Puede no estar hablándote como tú quisieras, pero no por eso te ha dejado. El Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2, muestra cómo hasta David pasó por esto y mira cómo lo expresa. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? David era un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así tuvo momentos donde sintió que Dios se había alejado, que no lo escuchaba, que su alma se llenaba de tristeza diaria. Pero si sigues leyendo, te das cuenta de que en ese mismo salmo, David termina diciendo en el versículo 5, «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». ¿Lo ves? No se trata de negar el dolor, se trata de aprender a confiar aun cuando no sientes, se trata de creer cuando todo parece callado, se trata de saber que la fidelidad de Dios no depende de tu percepción del momento. El silencio de Dios muchas veces no es castigo, es preparación, es ese espacio donde Él quiere que desarrolles fe sin estímulos visibles, donde tu amor por Él se purifica, donde aprendes a caminar por convicción, no por emoción. Mira, cuando todos se van, es fácil volverse adicto al ruido, buscar reemplazos, llenar el vacío con distracciones, rodearte de voces humanas para tapar el silencio divino. Pero si haces eso, te perderás de lo más profundo, conocer a Dios en el desierto, como lo conoció Moisés, como lo conoció Elías, como lo conoció Jesús mismo. Jesús pasó por eso también cuando estaba en el Getsemaní y luego en la cruz sintió el peso de estar completamente solo y exclamó en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito humano, desde el dolor más crudo, pero aún en ese clamor Jesús seguía hablando con el Padre, porque incluso cuando sintió el abandono, siguió reconociendo que Dios era suyo. Eso es lo que tú debes hacer ahora. No importa lo que sientas, no importa cuántos se hayan ido, no importa si no escuchas nada en este momento, mantente firme en esta verdad. Dios sigue siendo tu Dios y su silencio no es señal de ausencia. Es una pausa sagrada donde Él está haciendo algo que tal vez aún no puedes ver. Y algo más. Muchas veces Dios guarda silencio para que tú hables, para que tú ores, para que tú sueltes lo que has estado guardando, para que vacíes tu corazón y dejes de esperar que Él haga todo sin que tú participes, porque no es una relación de espectador, es un vínculo vivo, y Dios quiere que en ese silencio tú también crezcas. Así que no te desesperes, no te entregues al desánimo, no asumas que estás solo porque no hay respuesta inmediata, porque muchas veces el silencio de Dios no es un adiós, es una espera, es un confía, es un estoy aquí, pero primero necesito que confíes más de lo que sientes. Cuando todos se van y Dios parece callar, no es el final de tu historia. Es el inicio de una temporada donde aprenderás a depender de su esencia, no de lo que recibes, sino de lo que Él es, fiel, constante, eterno. ¿Quieres que sigamos con la parte 4?
Parte 4. Dios te ve cuando nadie más lo hace. Una de las heridas más dolorosas que puede experimentar el alma humana es sentir que nadie te ve, que pasas desapercibido, que tu esfuerzo no vale, que tu dolor no le importa a nadie, que tus lágrimas no conmueven a nadie, y que incluso cuando gritas por dentro, todo el mundo parece seguir su vida como si tú no existieras. Y a veces no lo dices, pero lo sientes cuando das más de lo que recibes, cuando ayudas a todos pero nadie se preocupa por ti, cuando los demás tienen a quien acudir y tú te tragas tu angustia en silencio, porque no quieres parecer débil, porque ya nadie pregunta cómo estás, porque todos se acostumbraron a que tú seas el fuerte. Ahí es donde muchos terminan por cerrarse, por endurecerse, por volverse fríos, porque la indiferencia de otros los volvió desconfiados, y en medio de ese silencio emocional empiezan a creer que ni siquiera Dios los está mirando, que su vida pasó a segundo plano, que su dolor no tiene peso ni en el cielo. Pero si estás sintiendo eso, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios sí te ve, te ha visto todo este tiempo, incluso cuando nadie más lo ha hecho, incluso cuando los que debieron acompañarte decidieron irse, Él se quedó, y no como un observador pasivo, sino como un padre que está cerca, que conoce cada rincón de tu alma, que sabe lo que callas, que conoce las batallas que enfrentas sin contárselas a nadie. Y aquí es donde aparece una historia maravillosa de la Biblia que quiero que recordemos juntos. Es la historia de Agar, aquella mujer que fue rechazada y echada al desierto con su hijo, sin esperanza, sin futuro, sin protección, con un corazón destrozado por el rechazo y la injusticia. En Génesis capítulo 16, versículo 13, ella hace una de las declaraciones más poderosas y tiernas de toda la Escritura. Después de que Dios se le aparece en medio de su dolor, Agar dice: «Tú eres Dios que ve», porque dijo: «¿No he visto también aquí al que me ve? ¿Lo ves?». No fue Sara quien la vio, no fue Abraham quien se acercó a consolarla, fue Dios. Fue el único que no la ignoró, el único que no la descartó, el único que supo exactamente dónde estaba y cómo se sentía, y eso transformó su desierto. Y eso mismo es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Él te está viendo, no con ojos de juicio, sino con ojos de compasión, de ternura, de verdad. Y si abres tu corazón, vas a darte cuenta de que Él no te ha perdido de vista ni un solo segundo. Pero atención, esto también implica una gran verdad que no podemos pasar por alto. Si Dios te ve, también ve tu intención, también ve tu corazón, también ve tus caminos, y eso significa que nada está oculto para Él. Y eso debe impulsarte, no a temerle como si fuera un vigilante castigador, sino a vivir con transparencia, sabiendo que todo lo que haces tiene un testigo eterno. Porque hay quienes piensan que como Dios no ha hecho nada todavía, entonces aprueba lo que hacen. Y no, el silencio de Dios no es complicidad, y el hecho de que no hayas sido expuesto aún no significa que Él no te haya visto. Simplemente te ha tenido paciencia, simplemente ha esperado que tú mismo decidas volver sin necesidad de disciplina. Salmo capítulo 33, versículo 13 dice: «Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres». Y más adelante, en el versículo 18 dice: «He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia». ¿Lo notas? Dios ve a todos, pero está especialmente atento a aquellos que le temen y esperan en su misericordia. No es un Dios indiferente. No es un Dios lejano, es un Dios presente, involucrado, sensible a cada latido tuyo, pero también justo, también santo, también celoso de tu corazón. Entonces, si sientes que nadie te valora, si piensas que tu esfuerzo es invisible, si crees que nadie nota tu dolor, recuerda esto: Dios sí lo nota, Dios sí lo ve,
Dios no ha cerrado sus ojos ni un solo instante y no te tiene olvidado, te tiene en su mirada, en sus planes, en su cuidado. Pero también recuerda esto, si Dios ve tu dolor, también ve tu intención, y eso significa que puedes confiar en que todo lo bueno que haces, aunque nadie lo reconozca, Dios lo recompensa, y todo lo que debes corregir, aunque nadie te lo diga, Dios sí lo ve y espera que tomes la decisión de cambiar. Cuando todos se van y sientes que estás solo, recuerda que el cielo no te ha perdido de vista, y que aunque el mundo te ignore, Dios conoce tu nombre, tu historia, tus batallas, tus lágrimas, tus caídas, tus intentos, tus oraciones en secreto y cada paso que das en dirección a Él. Él lo honra, Él lo sostiene y Él lo ve. ¿Quieres que sigamos con la parte 5? Parte 5. Dios no te sustituye, te espera. ¿Alguna vez has sentido que fuiste reemplazado? Que alguien con quien compartiste tu vida, tus secretos, tus momentos más sinceros, simplemente siguió su camino como si nunca hubieras estado ahí, como si hubiera sido un capítulo más que se puede arrancar sin dolor, sin respeto, sin memoria, como si no hubiera significado nada? Ese sentimiento es devastador, no solo por lo que el otro hace, sino por lo que provoca dentro de ti. Te preguntas si realmente valías algo, si eras suficiente, si alguna vez fuiste amado de verdad, o solo usaron tu tiempo, tu entrega, tu lealtad, como un beneficio momentáneo, y luego, como si nada, pasaron la página y ya. Y lo más duro es cuando ves que el mundo sigue girando para los demás, mientras tú sigues recogiendo los pedazos de lo que quedó, y te preguntas, ¿Dios también hace eso? ¿Dios también me sustituye cuando fallo, cuando me alejo, cuando dejo de buscarlo? ¿Será que si no soy constante, Él simplemente buscará a alguien mejor y ya? Y aquí es donde entra una de las verdades más poderosas y sanadoras que debes guardar en tu corazón. Dios no te sustituye, Dios te espera, y no porque no pueda usar a otros, claro que puede. Él es soberano, Él puede levantar a quien quiera, cuando quiera, como quiera, pero cuando se trata de ti, de tu relación con Él, de tu llamado personal, de tu historia única, Dios no te borra, Dios te llama, Dios te busca, Dios te anhela. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 no es una historia romántica para hacernos sentir mejor. Es una revelación directa del corazón del Padre Celestial. Ese hijo no fue sustituido, no fue reemplazado, no fue borrado, aunque se fue voluntariamente, aunque eligió mal, aunque desperdició todo, aunque cayó en el lodo. Cuando volvió, su lugar seguía ahí. Su herencia no fue quemada, su valor no fue destruido. Y quiero que pienses en esto. Cuando el hijo regresó, el padre no dijo, bueno, me dejaste, así que ahora ya no tienes nada aquí. No, el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo restauró, lo vistió de nuevo y preparó una fiesta porque el hijo que se había perdido había sido hallado. Eso es lo que hace Dios contigo, incluso si tú te alejaste, incluso si tú fuiste quien falló, quien dejó de orar, quien dejó de buscar, quien se enfrió, quien se rebeló. Dios no te ha sustituido. Dios sigue esperando tu regreso. Y eso es gracia verdadera, eso es amor real. Ahora bien, no confundas esto, porque Dios no te espera para consentirte en el error. Dios no te dice regresa y sigue igual. No, Dios te espera para restaurarte, y eso implica que Él ve tu corazón arrepentido, que Él nota tu sinceridad, que Él reconoce tu deseo de cambiar. Isaías capítulo 30, versículo 18, dice algo bellísimo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Te das cuenta?
Dios espera para tener piedad, no para condenarte, no para señalarte, no para gritarte lo mal que hiciste, sino para mostrarte misericordia, porque Él es justo. Sí, pero también es paciente, también es bondadoso, también es un Padre que no abandona. Y aquí hay algo más que debes comprender. El tiempo que pasas lejos de Dios no lo aleja de ti. Lo que lo aleja es la indiferencia, es el orgullo, es la persistencia en el error sin ningún deseo de cambiar. Pero el momento en que tú decides volver, aunque sea con las manos vacías, aunque sea roto, aunque no sepas ni cómo empezar, Dios te recibe. Cuando todos se van, quizás te quedas pensando que algo en ti está mal, que eres desechable, que es tu culpa que todos se hayan ido, que no vales lo suficiente. Pero Dios no te ve así. Dios no te usa y te reemplaza. Dios te llama por nombre, te conoce mejor que tú mismo y sigue creyendo en lo que puede hacer contigo, incluso después de tus fallas. Y lo más fuerte de todo esto es que a veces tú ya te rendiste contigo mismo, ya no crees en ti, ya no te ves con futuro, pero aún ahí, Dios no se rinde contigo. Él ve más allá de lo que ves. Él no busca a alguien para ocupar tu lugar. Él quiere que tú regreses al lugar que fue creado para ti. Así que no vivas con culpa, pero tampoco vivas indiferente. Vive con el compromiso de quien fue amado aun cuando falló. Y eso transforma la vida, eso cambia el corazón, eso te hace valorar a un Dios que nunca te soltó, aunque tú lo hayas soltado a Él.